Buenos días. Buen día. Aquí estamos en el restaurancito, bueno, la cafetería, que no pudimos venir ayer porque estaba llena. Ya hoy vinimos bien tempranito y pudimos encontrar una mesita, pues estaba bastante vacío. Este lugar nos llama mucho la atención porque además de que está muy bonito y tiene unas vistas muy bonitas al lago, forma parte de un proyecto comunitario que le da trabajo a adolescentes a partir de 14 años. Les dan como una primera experiencia laboral en un lugar no tan agresivo como puede ser una cafetería real, ¿no? Y realmente los muchachos lo hacen muy bien, parece que los preparan mejor que quizás lo que los preparan en otro lugar, porque son muy profesionales y son todos muy jovencitos, muy jovencitos. Se ve, tiene unos pequeños balconcitos aquí, pero realmente dentro hay tan poquita gente que no valía la pena estar aquí afuera, y además dentro tiene una musiquita agradable, está bastante agradable. Y tienen como en el mural los lugares más significativos de Dilian. Nos faltan unos cuantos lugares por visitar, pero el día apenas comienza. No. A ver, un corazoncito. Miren la tostada francesa. Me como mi tostada. Sí, te comparte. Ya usted se casó, usted no puede comer solo. Ya no soy individuo. Sí, yo creo. Huevos con bacon y el pan al medio, que es la base, no puede faltar. Mira, también tiene como una terracita aquí afuera. Está muy bonito el lugar. Así que bueno, ya nos vamos para nuestro siguiente destino el día de hoy. Nuestra primera parada del día de hoy es el monasterio, como no podía ser de otra manera, un monasterio. El monasterio se llama Hagatzin y significa el juego de las águilas, porque está en un terreno impresionante. Miren eso. El monasterio fue construido entre los siglos X y el siglo XIII y se cree que aquí había escuelas de sacerdotes que estudiaban lengua, estudiaban latín, un montón de lenguas. Y también música y otras cosas. Y fue centro cultural y espiritual durante varios siglos en esta zona. Sí, aquí como la gente se las arregla para echar el dinero. Mira. Oye, sí. Hasta una carta echaron con dirección y todo. Mira. Hasta una carta. La gente mete la mano y echa las moneditas por ahí. Mira. No, Titi, vamos a echar una monedita nosotros. Yo tengo moneditas, creo. Pero es que yo tengo una monedota de las antiguas, que esa nos va a dar el triple de suerte. Si ¿Por lo grande o por el valor? Debe ser por lo grande. Por lo grande. Es la diferencia entre una y otra. Tienen el mismo valor. Y miren por aquí el escudo armenio. Esto es de cuando había abundancia y esto es de los tiempos actuales. Si supieras que no, aquí había acabado de caer el campo socialista, o sea, era el momento más difícil del país. ¿Y ahora? Ahora hay que pedir un deseo. Sí. ¿O es que viene ya todo incluido? Todo incluido.
Oye, pero le encontraste la vuelta al hueco. Bueno, se vieron muchas cosas buenas. Mira qué señal más interesante. No se puede venir a caballo. Bueno, acabando de ver una manada de vacas en la calle, yo creo que la señal sí es necesaria. Ya lo saben. Cuando vayan a venir, dejen el caballo afuera, en el parqueo. Las rejas de las ventanas son en forma de cruz. Está bien bonito y bien cuidado, ¿eh? Sí. Se ve, es Y uno de la los piedra, monasterios. la piedra es blanca, diferente a otros monasterios que hemos estado, la piedra es oscura. Oye, las cúpulas son una cosa impresionante. Esta arquitectura medieval. Este salón se conoce como refectorio y es el área que se destina a comedor dentro del convento. Qué bonito está eso, ¿no? Aquí una imagen de católicos. ¿Viste la silla? Silla principal. También está impresionante, sí. Me llama la atención estas losas con huevos. ¿Eso para qué será? ¿Para que se vaya el agua? Quizás para algún tipo de calefacción. No sé, pues está aquí, está ahí y en la entrada también tiene. Bueno, eso de la calefacción tiene sentido también. Puede ser que por debajo calienten de alguna manera y el calorcito suba por ahí. Porque para que se vaya el agua estuviera bajo el nivel del piso, no por encima. No por encima, y está sobre el nivel. Mira, aquí están las tumbas del rey Sembat y el rey Gagik de la dinastía de los Bagratuni. Lo que me llama la atención es que también dice que hay 3 princesas de la dinastía Kiuriakan, que son los que gobernaban las montañas de los monasterios que fuimos, Sanajín y Harspat, creo que se llamaba Harspat, el otro monasterio. Era común entonces que buscaran alianzas de este tipo de matrimonio para unir a las dos familias y ser más fuertes. Sí, seguro las 3 princesas tenían algún tipo de vínculo matrimonial con hijos de príncipes de esa. Tiene que haber sido eso, sí controlaban toda la región y estaban unidas las familias, ahí no había posibilidades de traiciones o cosas de esas que pasaban muy común en esa época. Al final parece que lo que vemos en las películas de los vikingos y los Juegos de Tronos y no sé qué, era real. Sí, todo eso, la realidad siempre supera la ficción, siempre. Este monasterio tiene el refectorio, que fue donde entramos ahora, 2 patios, que estamos en uno ahora mismo, 3 iglesias y una sala de oración. Vamos ahora a entrar a una de las iglesias. Esta es de San Gregorio el Iluminador del siglo X. Mira, me pone una escalera y para que vayan en la escalera se puede subir para allá. En los escalones difíciles. En este salón esperaban, los que aún no se habían convertido al cristianismo, esperaban aquí mientras se celebraba la misa o la ceremonia que se estuviera celebrando en el área principal de la iglesia, donde está el altar mayor. Ellos esperaban aquí,
de una manera partícipe de lo que estaba pasando, pero no tenían todavía el derecho a pasar a ese lugar. Aquí en este lugar también es que se enterraban, están las tumbas de los principales personajes de lo que era la iglesia y la monarquía en ese momento, para estar lo más cerca posible del altar, pero no dentro de lo que es esa área, que es un espacio sagrado. Los ponían en el piso para que las personas que caminaran por arriba. Era una forma de ser perdonado antes de llegar a Dios. Y otra cosa muy común también en las iglesias es que haya como una escalera difícil para acceder a la iglesia. Y es que también para los armenios llegar a Dios debería ser un proceso penoso, pero intentar irse de Dios debería ser peor todavía. Entonces por eso es esas escaleras que las vemos visto ya en muchísimas iglesias, ¿verdad? Sí, es difícil subir y Peor es bajar. lo hacen más difícil entonces bajar. Ese señor estaba pasando un trabajo y hasta yo pasé trabajo también. Que al final es una cosa simbólica, ¿no? Por supuesto que es más que eso, pero bueno, es una forma de representarlo a través de la arquitectura. Qué bonito cantan, Titi. Sí, están afinados. Sí, parece que sí estudian música porque la usan mucho, realmente la usan mucho. Y esta es la iglesia de la Santa Madre de Dios, que en todos los monasterios armenios debe haber una iglesia consagrada a ella. Es como una regla que tiene. ¿Sabías eso? No. Esta iglesia del siglo XII. Del siglo XII. Chiquitica. Esa es otra cosa que aprendimos visitando los monasterios, cuando las puertas están tan bajitas para que la gente haga como una especie de reverencia cuando entran y cuando salen hay que hacer la reverencia. Mira, en el árbol aquel lo hemos visto en TikTok un montón de veces. ¿Verdad que sí lo hemos visto? Mira. Se pasa por debajo del árbol para pedir deseos. Aquí en todas las esquinas se piden deseos. Ah, porque es que Armenia está Deseados. bendita entera. Te va a pasar por debajo del árbol. Sí. ¿Pediste el deseo? Pedir. ¿Ya llevas 2 hoy? Ya, sí, hoy está haciendo un buen día, Dale, pasa tú. ¿Paso yo? Sí, está chiquitico el zapatillo, creo, pero bueno, el intento. De todas formas, las escaleras ayer me pusieron las rodillas en taje. Y por todo el lugar están las cruces de piedra. Y se ve que son bastante antiguas. Y como ya les he contado antes, cada una es diferente. Y al final no sé si se dice Kashgar o Chakar, pero bueno, es algo eso. Sí, ustedes saben que nosotros como que todavía no hablamos muy fluido. Entonces la traducción sería cruz de piedra. Sí, la
La cuestión no es hablar fluido. A mí lo que me cuesta trabajo son la cantidad de consonantes que tiene, porque tiene K, H, D, G. Z, G, todas esas 5 consonantes. Como en español Sin nosotros vocal. pronunciamos 5 consonantes y la primera vocal después. Nosotros, que es raro una palabra con 2 consonantes juntas, y ellos tienen palabras de 4 y 5 consonantes juntas. Entonces, no, los sonidos son muy diferentes a los que tenemos en español. Las G tienen como 4 tipos de G, todas diferentes, que ellos sí las distinguen. Yo no. Yo no las distingo. Entonces, sí se nos complica, porque a veces nosotros creemos que lo estamos diciendo, pero no, eso no sale. Pero ahí estamos, lo estamos dando duro, porque en algún momento lo vamos a hablar y ellos nos van a entender. Sobre todo eso. Yo creo que antes que veamos el último monasterio, ya podamos pronunciar como la palabra de piedra. ¿Tú crees? Es que hay bastantes monasterios, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Y otra cosa que nos falta son los pulpulac. Mira, esa yo creo que me sale bastante bien. Sí, pero eso sí es fácil. Pulpulac. No tiene por dónde perderse. El agua y en Dilián es una presión de agua, pero tremenda, ¿eh? Buenísimo. Mira eso, qué bonito. Ah, mira, este tiene águilas, ¿ves? Nosotros logramos ver las águilas volando y son enormes. Yo no pensaba que fueran tan grandes y impresionantes. Ah, mira, este tiene... Las águilas están más definidas. Más imperiales. Aquellas parecían correr. Están bien bonitos. Mira, hay un camino bastante marcado para allá abajo. Quizás deberíamos caminar un poquito. No, yo no quiero encontrarme a Yogi. Incienso de un olor muy característico, no sé, es eso, no sé cómo explicarlo, es ese olor. Y ahora cuando estaban en la iglesia y en las horas que hemos entrado, que están haciendo la ceremonia, queman ese incienso. Y también en los negocios los queman para traer la buena suerte y los clientes. Hay así una serie de situaciones, pero es como para conectar con Dios y que las plegarias o lo que piden o lo que agradecen llegue más fácil. Es muy bonito este monasterio, ¿verdad? Está muy bonito. No, por gusto es uno de los más visitados. Y bueno, encontramos el lugar donde viene la gente a tirarse la foto. Hueco aquí que nos llamó la atención. ¿Será esto,
Mira, tiene como unos jardines allá, vamos a bajar. Muy bien. Mira, amor, como tienen abejitas allá arriba. Tienen muchísimas. Ah, mira, el mismo proyecto de reforestación que hemos visto en otros lugares. En muchas ocasiones se han talado los árboles por los inviernos demasiado fríos, muy crudos, y han talado los árboles antiguamente. Pero lugares densamente poblados de árboles han sido completamente devastados en los inviernos, y ahora están como retomando proyectos para reforestar el país alrededor de los monasterios, de las iglesias, en los parques importantes. Sí. Y ya. Hay una historia que cuenta que hubo un invierno muy fuerte aquí en Armenia y se talaron para calentarse en aquel invierno. Se talaron más de 30.000 árboles. Entonces, creo que fue en la zona de Smiansin. Y entonces uno de los monjes fue a darle como las quejas. Sí, porque era como un bosque santo que tenían, Sí. que plantado por los principales de la iglesia porque era parte del área de la iglesia. Ajá, fue como a darle las quejas al católico de esa época, que fuera y parara aquello porque iban a acabar con el bosque, la gente que estaban talando los árboles para calentarse. Y el católico lo que le dijo fue que eso era una obra santa, que lo que estaban era calentando al pueblo de ellos, que de qué iba a servir tener bosque y no tener personas, que el bosque después se podía plantar otra vez, y eso es lo que están haciendo. ¿Y aquello allí qué será? Vamos a ver qué es. Ahí tienen más cajas de miel. Más cajas de miel. Más cajas de miel. Sí, cajas de abejas haciendo miel. Este es uno de los populares más. Oye, sí. Ahí probablemente el sol no los deje de ver bien, pero qué bonito. Sanándome por todos lados, dentro y por fuera. A ver, déjame yo sanarme también. Ya. Te mojaste El hasta el agua me pelo. bote. Te mojaste hasta el pelo, a ver si ahora te crece. Oh, se me pone bello. Y bueno, así concluye nuestro recorrido por este monasterio, pero vienen más aventuras, así que no se lo pierdan.